Hoy nos adentramos en el colapso de un reino, en la caída de un sistema político que parecía eterno, la monarquía de la Restauración en España. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un sistema que duró casi 50 años, que parecía tan estable, se venga abajo de repente? Pues bien, vamos a desentrañar juntos este misterio, el de cómo la monarquía de Alfonso XIII se fue a pique en menos de lo que canta un gallo, en apenas 3 décadas. Y para entender todo esto, hay una palabra clave, una idea fundamental, el regeneracionismo. A ver, la cosa es que después del batacazo de perder Cuba y Filipinas, el famoso desastre del 98, muchísima gente, sobre todo intelectuales, empezaron a ver a España como un paciente enfermo. Y el diagnóstico era claro, la enfermedad era el propio sistema político, la restauración. Bueno, pues si España era el paciente enfermo, vamos a ver cuál era el diagnóstico. ¿Qué era lo que fallaba en la raíz de todo el sistema? Y aquí lo tenemos, clarísimo. Joaquín Costa, que era la voz cantante de este movimiento, lo dijo sin pelos en la lengua. El sistema, la restauración, había fracasado. ¿Por qué? Porque solo servía a los intereses de unos pocos, de una oligarquía. Y ojo a la solución que proponía, porque es muy potente. Un cirujano de hierro, alguien que llegara y cortara por lo sano. Claro, con este diagnóstico tan grave, algunos intentaron, digamos, aplicar un tratamiento, tratar de curar al enfermo desde dentro para que no se muriera del todo. Y lo curioso es que lo intentaron desde los dos bandos principales. Por un lado tenemos al conservador Maura. Su plan era una revolución desde arriba, o sea, vamos a hacer cambios nosotros desde el poder para que no nos la hagan desde abajo. Su objetivo principal, acabar con el caciquismo, esa corrupción local que lo controlaba todo. Y por otro lado, el liberal Canalejas. Él apostó por una modernización más a fondo, más democrática, llegando a tocar temas muy sensibles como el poder de la Iglesia o ese privilegio que tenían los ricos de no ir a la mili. ¿Pero qué pasó? Pues que ni uno ni otro. Ambos intentos se quedaron en nada. Esta caricatura de la época es genial, lo clava. Ahí está Maura en lo alto intentando regar con sus reformas desde el poder, mientras que la gente de a pie, abajo, lo mira con una cara de «¿a mí qué me cuentas?». Es que captura a la perfección esa distancia, esa desconexión total entre los políticos que querían reformar y la sociedad real. Así que, si las reformas fueron el tratamiento que no funcionó, el año 1917 fue, digamos, el momento en que la enfermedad del sistema entró en fase terminal, un punto de no retorno. Es que en el verano de 1917 todo se junta, todo explota a la vez. Es una crisis por 3 frentes. Primero, el frente militar. Los oficiales se montan sus propios sindicatos, las juntas de defensa, desafiando al gobierno. Imagínense. Luego, el frente político. Los partidos que no eran monárquicos se rebelan y exigen una nueva constitución. Y para rematar, el frente social, una huelga general masiva. O sea, fueron 3 puñetazos directos al corazón del sistema. Y todos a la vez. Y uno se pregunta, ¿por qué tanta rabia en la calle? Bueno, pues la respuesta está en el bolsillo. España no entró en la Primera Guerra Mundial, fue neutral. Y eso, que para algunos empresarios fue un negocio redondo, para la gente de a pie fue una ruina. Miren los precios de las cosas básicas. El pan, las patatas, el bacalao, se dispararon, se duplicaron, se triplicaron. La vida se volvió carísima. Esa fue la gasolina que prendió la mecha de la huelga general. Al final, el gobierno consiguió apagar los 3 fuegos, pero por separado. Ojo, no actuaron juntos, y esa fue su debilidad. Pero el sistema quedó tocado de muerte. Como bien dice la expresión de la época, quedó malherido. ¿Sobrevivió? Sí, pero su autoridad, su credibilidad, eso ya no lo recuperó jamás. Y a partir de ahí, después de 1917, ese paciente que ya estaba malherido entra en una espiral de la que ya no va a salir. Una espiral de violencia, de caos y de desastres que lo va a llevar directamente a la tumba. El siguiente golpe mortal vino de fuera, concretamente de África. España tenía metido un dineral y un montón de soldados en un protectorado en el norte de Marruecos, una guerra que no le gustaba a nadie. Y fue allí, en un lugar llamado Anual, donde en 1921 ocurrió la catástrofe. La cifra es que te deja helado. Más de 12.000 soldados españoles muertos. Una auténtica masacre. El desastre de Anual fue un shock brutal para todo el país. Se abrió una investigación, el famoso Informe Picasso, y lo que salió de ahí fue tremendo. Corrupción, negligencia a todos los niveles, y las sospechas apuntaban muy muy alto, hasta el mismísimo rey Alfonso XIII. Y mientras pasaba todo esto en Marruecos, la situación en España no era mucho mejor.
Era el caos absoluto. Se conoce como el trienio bolchevique. Había una violencia social brutal, sobre todo en ciudades industriales como Barcelona. Huelgas salvajes, pistoleros a sueldo de los empresarios asesinando a líderes sindicales y la respuesta del Estado, terrible, con la llamada ley de fugas, que era básicamente una excusa para matar a los detenidos. La cosa llegó a tal punto que hasta el presidente del gobierno, Eduardo Dato, fue asesinado en 1921. La situación era simplemente insostenible. Y claro, con el país así, al borde del precipicio, llegó el momento que había profetizado Joaquín Costa. Apareció en escena el famoso cirujano de hierro. En septiembre de 1923, un general, Miguel Primo de Rivera, da un golpe de Estado. Y aquí está la foto, el momento decisivo. El rey Alfonso XIII tenía que elegir, o defender la Constitución o apoyar al golpista. Y eligió al general. Con ese gesto, el rey se ató de pies y manos a la dictadura. Su destino y el del dictador quedaron unidos para siempre. La dictadura tuvo sus fases. Al principio, mano dura. Suspendió la Constitución, prohibió los partidos. Luego tuvo un éxito importante, una victoria militar en Marruecos, en Alhucemas, que le dio bastante prestigio. Además, le sonrió la economía, los felices años 20. Pero todo lo que sube, baja. Para 1930 ya se había quedado sin apoyos, ni políticos ni militares, y acabó dimitiendo. Pero que el dictador se fuera no significó que la monarquía se salvara. Más bien todo lo contrario. Fue la puntilla, la sentencia definitiva para el rey. Y aquí cerramos el círculo de la metáfora del principio. El cirujano de hierro se había ido, la operación había sido un desastre. ¿Y a quién se le echó la culpa? Pues al que lo llamó, al rey. Por haber tirado la Constitución a la basura y apostar por un dictador, la monarquía quedó manchada para siempre. Se identificó tanto con la dictadura que cuando ésta se hundió, se llevó al trono por delante. El sistema de la Restauración ya era historia. El rey había perdido cualquier tipo de legitimidad. Y en 1931 la pregunta estaba en boca de todos. Era inevitable. Vale, el rey se va, pero ¿qué viene después? ¿Qué iba a surgir de todas esas cenizas? La respuesta, como veremos, no se hizo esperar.